larvas, pero en las larvas recuerden que hablamos de dos tipos de larvas, ¿no? La Las larvas L2, que es la larva ractiforme, y la L3, que es la larva filariforme. Este es un tema facilísimo, o sea que aquí tienen que sacarle provecho para su examen. ¿Ya? ¿Qué nos va a producir? Anemia, ¿no? Pero eso dependiendo de la carga parasitaria, ¿no? ¿Dónde se alojan estos parásitos? Intestino delgado. Intestino delgado. ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué se alimentan? De sangre. Por lo tanto son hematófagos, ¿no? ¿Son grandes, pequeños? ¿Cómo son? ¿Son igual que las ascaris lumbricoides? Son pequeñísimos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Por qué producen esa anemia? Se alimentan de la sangre, pero ¿qué hacen? Van, ¿qué hacen? A ver. Se adhieren. ¿Por qué? ¿Qué presentan? Placas por sangre. Presentan cápsulas bucales bien marcadas, ¿no? Y es lo que les va a marcar. Anquilostoma duodenale, ¿qué presenta? El anquilostoma duodenale, ¿qué presenta? ¿Cuántos? Dos pares. Dos pares de dientes. ¿De qué consistencia son esos dientes? Quitinosos. ¿Y el necatón americano? Un par de placas cortantes. ¿No es cierto? Adelante. ¿Qué diferencia el macho? Si lo comparamos con el caso de ascaris lumbricoides, ¿son similares la composición estructural de los machos? No. ¿Qué lo diferencia? Termina en bolsa copuladora. Termina en una bolsa copulatriz. Recuerden que eso recibe varios nombres. ¿Les mencionaron? Bolsa copulatriz, campana copulatriz. ¿Y para qué le sirve? ¿Al macho para qué le sirve esa? ¿Ah? Para, no reproducirse, no, para sujetar a la hembra, ¿no? Para copular a la hembra. ¿Tiene espículas? Sí. ¿Le sirven? No, se vuelve rudimentario. No les va a servir. Lo que les va a servir son estas bolsas, ¿ya? Entonces, como ven, es una parasitosis importante porque dependiendo de la carga parasitaria, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo de la persona, cómo está proporcionalmente recibe sus alimentos nutricionales, es que vamos a ver cómo va a afectarle. Recuerden que generalmente esto va a afectar a las personas que trabajan en el campo, ¿no? Donde los climas son tropicales, climas húmedos, donde caminan de forma descalza, ¿no? Y donde mayormente las personas, por ejemplo, tienen un tipo de alimentación donde las proteínas van a ser muy bajas, ¿no? Donde mayormente siembran pues café, cacao, plátanos, etcétera, etcétera. Y es típico, por ejemplo, de este país como Brasil, ¿no? Entonces, estos parásitos, como bien han dicho, tienen estas formas evolutivas, ¿no? Tenemos los huevos, que es la forma infectiva, tenemos las dos larvas, y cuando ingresa el huevo, eclosiona, hace su recorrido digestivo, y cumplirá el ciclo de los... Sí. También, ¿no? Porque atraviesa, ¿no? Pasa mediante la circulación corta, ¿no? Llega directamente a nuestros pulmones. A ver, perdón. ¿Aló, Leslie? Sí. No, sí. Adoptólogos, ¿no? Estos parásitos son considerados como los vampiros, ¿no? Vamos a ver los estadios evolutivos, su ciclo biológico, lo que es la parte patogénica, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Bien, esta imagen nos refiere bastante, ¿no? Entonces, como ven, son parásitos microscópicos, los cuales van a habitar dentro del intestino delgado, ¿no? Cuando son adultos, y estos se alimentan principalmente de sangre. Entonces, lo que van a hacer es producir hemorragias internas a los pacientes, porque ellos, ¿qué van haciendo? Van exfoliando de un lugar a otro para poder coger su alimento, ¿ya? Por eso dicen que exfolia y produce hemorragias a los pacientes, ¿ya? Por eso hay problemas de anemia. Entonces, como ven,
producen lesiones y se alimentan de la sangre. Entonces, como pueden ver, hoy día al final van a poder ver, ¿no? Cómo se da la parte etiológica, patogénica, ciclo de vida y las diferentes manifestaciones clínicas en el caso de muncinariasis. No sé si esto abre. Pero esto tiene que pedir permiso. Creo que no lo abren. Bueno, en caso ustedes lo abren y practican para su examen. Ay, ¿dónde se fue? Bien, acá hay trabajos, ¿no? Que tenemos sobre todo de trabajos de gastrointestinal, ¿no? En el caso del Hospital San Bartolomé, donde se ha hecho un estudio sobre este tipo de parasitosis, ¿no? Sobre hemorragias digestivas, sobre todo en caso de los neonatos, ¿no? Y que han presentado casos con muncinariasis. Entonces, se les alcanza los trabajos científicos para que ustedes puedan revisar y poder ver la importancia que tiene. Y miren, esos son casos netamente peruanos, ¿no? Donde gente que viene de la parte de la selva vienen con estos enfoques de infecciones parasitarias, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? Cómo se está dando, cómo se pudo llegar a observar estos parásitos, ¿no? Observando a través de biopsias, de endoscopía, etcétera, etcétera, y lo asociaban directamente a las anemias cerebrales que podían producir en el caso de personas adultas con infantes. Bien, como vemos taxonómicamente, estos pertenecen al dominio Araucaria, son del filo Nematoda, clase Plasmidia, orden Strongyliida, y aquí hablamos de las dos familias, ¿no? Estos pertenecen a la familia Ancylostomatidae y tenemos a estas dos especies, ¿no? Lo que es el Necator americano y el Ankylostoma duodenale. Y claramente la diferencia está en esto, en su cápsula bucal. En el caso del Ankylostoma duodenale, la cápsula bucal va a ser más grande, por eso dice cápsula bucal grande con la presencia de dos pares de dientes quitinosos. A diferencia del Necator americano, que su cápsula bucal va a ser más pequeña y la presencia de un par de discos cortantes, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre ambos, ¿ya? Como ya hemos hablado, lo conocemos también como anquilostomiasis, o también se le conoce como la anemia tropical, ¿no? Entonces, como ven, estos son hematófagos, y aquí hay una diferencia. Por ejemplo, el ankylostoma duodenale se conoce como el ankylostoma del viejo mundo. ¿Por qué? Porque eso se descubrió y se estudió inicialmente en los países europeos, ¿ya? Y lo que es Necator americano, que es el ankylostoma del nuevo mundo, eso se estudió y se descubrió a nivel de América, sobre todo en la parte de África, ¿no? Zona tropical, donde mayormente es la presencia de este tipo de parasitosis, ¿ya? Entonces, según los estudios, se sabe que existen cerca de 700 o 900 millones de personas que son infectadas por este tipo de parasitosis, de las cuales prácticamente el 0.2% de ellas van a sufrir anemia grave, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anemia grave, recuerden que ya es una patología, una infección que tiene pues una grave situación en lo que respecta a la problemática dentro de lo que es la parte de salud pública, ¿no? Entonces, además de ello, estas anemias se pueden visualizar mucho en regiones, ¿no? Donde predomina estas especies, ¿no? Sobre todo en áreas rurales. Y la característica principal de esta área, recuerden que son climas húmedos, donde hay parte sombría, quiere decir que hay presencia de muchos árboles, ¿ya? Y donde las personas pues suelen caminar con los pies descalzos, ¿no? Mayormente son las personas que se dedican al trabajo de campo, a la agricultura, ¿ya? O ganadería. Bien, nuevamente volvemos a repetir, estos son los dos géneros patógenos para el ser humano.
cápsula bucal con dientes, angiostomos duodenales, de cartón americano con placas cortantes. ¿Ya? Entonces, no se olviden que estos son nemátodos, ¿no? Que esta característica de la presencia de las cápsulas recién las vamos a visualizar cuando estas especies son adultas, ¿ya? Y recuerden que de igual forma, dentro de su estadio evolutivo, cuando son larvas en el estado de ser ratidiforme,